Hola, bienvenidos. Hoy vamos a abarcar varios temas, entre ellos los conceptos de antijuricidad formal y antijuricidad material. En el contexto jurídico ecuatoriano, la antijuricidad formal hace referencia a la contradicción entre la conducta de una persona y las normas jurídicas establecidas. Es decir, una conducta es formalmente antijurídica si infringe directamente una norma sin necesidad de examinar las circunstancias de hecho o contexto. Por otro lado, la antijuricidad material implica que, más allá de si una conducta infringe una norma formal, se debe evaluar si esta conducta resulta dañina o contraria a los intereses de la sociedad. La antijuricidad material está ligada a la idea de que no todas las conductas que violan una norma son necesariamente ilícitas, sino causan un daño significativo a los bienes jurídicos protegidos en derecho. En algunas cosas podría existir una justificación como la necesidad o la defensa propia, y es aquí donde nos adentramos a los tipos de exclusión de la antijuricidad. Primero, hablaremos del estado de necesidad, que ocurre cuando una persona comete una infracción o acto ilícito para evitar un daño mayor a un bien jurídico propio o ajeno. El Código Penal ecuatoriano regula este concepto en su artículo 41. Para que exista el estado de necesidad deben cumplirse varios requisitos. En primer lugar, debe existir la situación de peligro o urgencia, ya que la persona debe estar enfrentando una situación en la que hay un riesgo real e inminente de sufrir un daño grave. También debe existir proporcionalidad, ya que la acción tomada para evitar el daño debe ser proporcional al peligro o daño que se está intentando evitar. Y no debe haber otra forma menos dañina de evitar el peligro. Esto quiere decir que la infracción debe ser la única forma razonable de proteger el bien jurídico en riesgo. Así que no se debe causar un daño mayor al que se intenta evitar. Por ejemplo, imagina que un conductor está manejando y por no atropellar a un ciclista realiza una maniobra que hace que su vehículo roce a otro vehículo. Aunque el conductor ha cometido un daño, lo hizo con la intención de evitar un daño mucho mayor. En este caso, la acción está justificada por el estado de necesidad y tenemos los elementos, porque existe la situación de peligro, porque el ciclista está en peligro de ser atropellado, existe la proporcionalidad, porque el conductor desvía su vehículo para no causar un daño tan grave. Y no hay otra forma de evitar el peligro porque de otra manera habrían atropellado al ciclista. En segundo lugar, hablaremos sobre la legítima defensa, que es una causa de exclusión de responsabilidad penal cuando una persona actúa para protegerse a sí misma o a terceros, siempre que cumpla con los requisitos. Este concepto está enmarcado en el artículo 33 del Código. Los requisitos son que debe existir agresión ilegítima. La agresión debe ser actual o inminente, real y contraria al derecho. Debe existir una necesidad racional del medio empleado. Quiere decir que el medio utilizado para defenderse debe ser proporcional al peligro que representa la agresión. Así también debe haber falta de provocación suficiente por parte del defensor, porque el que actúa en legítima defensa no debe haber provocado de manera directa o indirecta la situación que dio lugar a la agresión. Por ejemplo, un ciudadano camina por la calle y es interceptado por dos personas que lo amenazan con un cuchillo para poder robarle. En un acto de defensa, el ciudadano utiliza una roca que encontró en la calle para golpear a uno de los agresores y logra huir del lugar. Tenemos los requisitos porque hay una agresión ilegítima. El asalto es con un arma que está amenazando directamente su vida y es contraria al derecho. Hay una necesidad racional porque el uso del objeto contundente, en este caso la roca, está justificado frente a la amenaza del cuchillo. Y existe falta de provocación porque el ciudadano simplemente iba transitando y estas personas lo interceptan para poder robarle. Esto será considerado como legítima defensa. Pero del otro lado, podemos tomar como ejemplo y analizar el caso del exdiputado y expresidente Otto Semena Gómez. Basado en lo que se sabe del incidente, difícilmente podría calificarse como legítima defensa, porque el disparo parece haber sido una reacción impulsiva en un contexto de una discusión acalorada, porque no estaban de acuerdo con lo que estaban exponiendo. Más que una respuesta a una agresión real e inminente, la legítima defensa requiere que el peligro sea claro y presente, lo cual no parece aplicarse en este caso. Y por último, abordaremos el cumplimiento de una orden legítima y expresa de una autoridad competente o un deber legal, lo cual es una causa de exclusión de responsabilidad penal, porque esto significa que una persona no será considerada responsable por un acto que, en condiciones normales, sería ilícito, si lo realizó obedeciendo una orden legítima o cumpliendo con un deber impuesto por la ley. Esta figura está regulada en el artículo 32 del Código. Ahora, deben existir elementos clave,
¿Cómo? La orden debe ser legítima, porque debe emanar de una autoridad competente, debe estar dentro de atribuciones legales, debe ser clara, expresa y no violar derechos fundamentales. Y asimismo debe ser en cumplimiento del deber legal, porque tiene que estar enmarcado en el cumplimiento de las obligaciones o sus funciones. Por ejemplo, un policía recibe la orden de un superior para desalojar a unas personas que están ocupando un terreno en el cual no deberían estar. La orden es legítima porque pueden desalojar a los ocupantes y está emitida por una autoridad competente en el marco de la ley. Ellos están actuando en el cumplimiento de un deber legal porque están obligados a cumplir órdenes jerárquicas superiores. Y como resultado, los policías no son responsables penalmente porque no utilizaron una fuerza excesiva para dispersar a los ocupantes. Pero, ¿qué pasa si la orden de la autoridad al subalterno es expresa pero es ilegítima? El subalterno que la cumple puede incurrir en responsabilidad penal ya que está obligado a desobedecer órdenes manifiestamente ilícitas. Esto se basa en el principio de que nadie está obligado a cumplir órdenes que sean contrarias a derecho. La obediencia debida no se aplica cuando la orden es manifiestamente contraria al derecho. Por ejemplo, un superior policial ordena a un subalterno disparar contra un grupo de manifestantes desarmados que se encuentran ejerciendo su derecho a la pacífica protesta, con el fin de dispersarlos rápidamente. El subalterno, obedeciendo a la orden, dispara y causa lesiones graves a una persona. Aquí vemos que la orden es expresa, sí, porque fue dada de manera clara y directa por el superior jerárquico, pero a su vez es ilegítima, porque viola derechos fundamentales como el derecho a la integridad física y el derecho a la protesta pacífica. Aunque el subalterno actuó bajo obediencia jerárquica, la orden era manifiestamente ilícita. Por lo tanto, el subalterno no puede justificar su acto y será responsable penalmente, tanto como el superior que emitió la orden, porque instigó al subalterno a cometer un acto contrario a derecho. Espero les haya quedado claro.